y decir de nuestra alegría por poder entrar en su casa hoy, este día tan bonito, ¿no? Con este programa especial. Sí, le digo un día bonito porque aquí está cayendo una lluvia muy fuerte y está un poquito frío otra vez. Queremos darle un saludo y decir de nuestra alegría por poder regresar a su casa. Que Dios te bendiga a usted y su familia y como siempre empezamos este programa con una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias Señor por tu amor y misericordia. Bendice Señor a cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros. Bendice su familia, guárdanos Señor y danos sabiduría para poder estudiar tu palabra y prepararnos para la gran crisis que se acerca. Te lo pedimos todo agradecido por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, ya de regreso, mis hermanos, queremos darle un saludo y decir de que estamos muy contentos por poder preparar un programa especial cada día para usted y para su familia. Estamos hablando aquí de salud física, mental, emocional y espiritual. Por eso es muy importante que cada día hacemos un programa diferente sobre alimentación, sobre estilo de vida, sobre la parte espiritual, la parte emocional y cada día tenemos un tema importante. Pero hoy vamos a estar hablando un tema sobre algo que nunca tocamos aquí, que es la agricultura. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor, ya oramos, y ahora vamos a leer la palabra. Hoy tenemos un tema muy interesante, que nunca hemos tocado antes este tema, y yo voy a leer el libro de Ezequiel capítulo 47 y versículo 12. Ezequiel capítulo 47 y el versículo 12. Así que vamos a leer esta cita para introducir el tema de hoy en el libro de Ezequiel 47, 12. Dice así: y junto al río, en la ribera, a un y a otro lado, crecerá toda clase de ¿qué? Ahí está el tema de hoy, de árboles frutales. Toda clase, ahí están los cítricos, ¿no? E estão vários frutales, disse, toda classe de árvores frutales. E disse, sus hojas nunca cairão, nem faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuário, e su fruto será para comer, e su hoja será para medicina. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, como está mencionando la palabra de Dios, el Señor va a tener para nosotros en el reino de la gloria árboles frutales. Nosotros ya hemos leído bastantes citas de que Dios nos ha dado la naturaleza para que sea nuestra farmacia en caso de enfermedad. Ahí tenemos el agua por adentro, el agua por afuera. Tenemos también, mis hermanos, muchas otras medicinas como la luz solar, pero hoy vamos a estar hablando lo que dice la cita, los árboles frutales. Y bueno, aquí menciona dos cosas, dice su fruto y también sus hojas. Dice así claramente, mis hermanos, que su fruto será para comer. Entonces tenemos a través de los árboles frutales la nutrición, la fruta, no voy a hablar de eso, pero es la primera comida, la dieta original del ser humano. Qué triste que hoy casi la gente ya no come frutas, o cuando comemos están contaminadas, cargadas de agrotóxicos y también cargada de otros problemas como la genética, ¿no? Están cambiando genéticamente los frutos, ya no tienen semilla, ya se parece un plástico, ya no tiene sabor, ya no tiene nutrición, qué triste. Pero el Señor ha dado un plan para el remanente para que pueda tener la bendición del cielo. ¿Sabe por qué? Hasta me olvidé, ahora hablando de eso, me olvidé de colocar en el PowerPoint, porque tengo un PowerPoint que he preparado. Pero dice la sierva del Señor que la fruta tiene la bendición del Señor. Me olvidé de colocar esta cita de la hermana White, pero la Biblia lo está diciendo, así que ya está asentado. Ahí está la cita todavía. Dice así que a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria a Dios, tenemos muy clara la Biblia, es un manual de salud, así que ya sabemos dónde está nuestra medicina, porque la Biblia ya lo dijo.
Entonces hay una prueba para el remanente. Pero tal vez usted diga, no, esto es del Antiguo Testamento. Bueno, también al Nuevo Testamento, pues nosotros también tenemos esta luz. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22, dice así. Ahora le da el nombre a estos árboles frutales que mencionó en Ezequiel 47:12. Dice así, Apocalipsis 22, 1. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, dice así. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal. Y dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, está hablando lo mismo, porque en Ezequiel habló que era del santuario, y el trono está en el lugar santísimo del santuario. Versículo 2. Y dice así, en medio de la calle, de la ciudad, y aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Gloria a Dios, ahí tenemos la misma cita. Y si vamos a seguir leyendo, dice, ya no va a haber más maldición, porque, mis hermanos, nosotros, dice el versículo 3, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a servirlo. Gloria a Dios. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pero entonces tenemos un tema muy bonito hoy. Pero ahora le hago una pregunta a la luz del versículo que está en la pantalla. Si vamos a ser siervos de Dios allá, y ya no vamos a estar más enfermos allá, ¿será que no podemos empezar ahora a ser siervo de Dios aquí y ser sano aquí? Bueno, alguien va a decir, no, pastor, porque aquí hay virus, bacterias, aquí hay tanto peligro. Pero ¿será que Dios, hermanos, no nos puede guardar? Entonces, por eso le estamos mencionando de que este libro es un manual de salud, pero no a partir de la vida eterna, cuando venga Jesús en poder y gloria, porque la vida eterna ya empezó ahora, cuando usted aceptó a Cristo. Así que la enfermedad conlleva a la muerte y la vida conlleva a la vida. Entonces nosotros ya no podemos estar enfermos, porque, mis hermanos, la enfermedad es plan de Satanás, aunque Dios puede valerse de esta desgracia y transformar en bendición. Sí, en muchos casos la enfermedad vino para bendición. Y eso es lo que dijo Jesús de Lázaro cuando murió allá en Juan capítulo 11. Portanto, mis hermanos, aquí está el manual de salud. Hoy vamos a hablar de los árboles frutales, la agricultura de Dios. Portanto, mis hermanos, vamos a estudiar hoy un tópico que no hemos estudiado todavía, como está escrito hoy, plantando conforme Ellen G. White. Plantando conforme Ellen G. White. Usted va a decir, ¿qué significa esto? Plantando conforme la hermana White. Es que así como Ezequiel, así, mis hermanos, como Juan en Apocalipsis, ha recibido visiones de Dios y ha mirado los árboles frutales. Bueno, no solamente esos dos, hay otros autores bíblicos que también hablaron del mismo, pero leí 2 citas de Ezequiel y también de Juan en Apocalipsis. Pero de la misma manera, también la hermana White ha recibido visiones del tercer cielo, y ella contempla, mis hermanos, como los frutales o los árboles están en el plan del Señor en la gloria. Hasta tengo otra cita que me viene a la mente ahora. Este librito me parece, a ver, aquí lo tengo rapidito, le doy la cita. Es que tengo a la mano, no está en el PowerPoint tampoco. Aquí está, dice así, el nombre del libro se llama Primeros Escritos, le voy a compartir. Dice así la sierva del Señor. Primeros Escritos está en la página 17, dice así: allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Estoy leyendo Primeros Escritos a la página 17. No está en el PowerPoint, nem había pensado colocar esta cita, pero nomás para enriquecer la parte espiritual, la introducción. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. Está hablando lo mismo que leímos hace un momento en Apocalipsis 22, de 1 a 3. Y esto es lo que siempre menciono, mi hermano, mi hermana. Nosotros ahora debemos tener el
espírito de profecia, porque o mesmo que disse a Bíblia, disse o espírito de profecia, e o mesmo que disse o espírito de profecia, já lo encontramos em la Bíblia, e isso é o que estou leyendo, diz, em uma margem havia um tronco del árbol, e outro em la outra margem, ambos como que de ouro puro. Esta tradução aqui não está muito bem, diz ambos de ouro puro. Claro que não eram de ouro, eram como de ouro puro, assim disse o original, e transparente. Al princípio pensei que haviam dois árvores, pero al volver a mirar vi que os dois troncos se uniam em sua parte superior e formavam um solo árbol. Allí, assim estava o árbol de la vida em ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinavam hacia donde nosotros estávamos e o fruto era esplêndido, semejante a ouro mesclado. Agora está bem traduzido. Semejante a ouro mesclado com plata. Então, meus irmãos, a serva del Senhor aqui está mencionando o mesmo que havíamos leído aí, a cita esta que está em el livro de Apocalipse. Então, aí está mencionando claramente, meus irmãos, de que em el cielo há árboles frutales, pero há um árbol que foi quitado, claro que é o árbol de la vida. Vamos à página 19, estou lendo este librito, Primeiros Escritos, página 19, diz assim, disse que caminaram, mirou os 144,000, que eram os únicos que puderam entrar ao templo. Página 19, el monte de Sión estava delante de nosotros, e sobre el monte havia um hermoso templo. Lo rodeavam outros 7 montes, donde cresciam rosas e lírios. Los pequeñuelos trepavam por los montes, ou, se preferiria, usavam sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Ahora escucha esto. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. Toda clase de árboles. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embelleciam aquele paraje. Quando íbamos entrar em el santo templo, Jesus alçou sua melodiosa voz e dijo, unicamente los 144,000 entram em este lugar. E exclamamos, aleluya! Então, meus irmãos, pues se você sigue leyendo, esta página 19, onde estou lendo agora, mais abaixo diz que ela mirou uma mesa muito larga, ¿no? Una mesa de plata puro de muitos quilômetros de longitud, e sin embargo se pudiera mirar toda a mesa, e dice assim, vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas e muitas outras espécies de frutas. Bueno, le hago una pregunta agora a la luz de lo que estamos leyendo para tornar interesante. ¿Qué vamos a comer en el cielo? ¿Pollo loco? ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¿Arroz blanco? No, mi hermano, estamos equivocados, estamos indo para o lugar equivocado, se não cambiamos nossos hábitos de apetito pervertido. Se vayamos ao cielo por la gracia de Jesús, não por um pé de lechuga, nem por um vaso de jugo, es por la gracia de Jesús. El Cordero abrió las puertas del cielo por la sangre que derramou em la cruz del Calvário. Pero se vamos ao cielo, mis hermanos, nosotros vamos sentar a la mesa, que disse aqui uma mesa de plata pura de muitos quilômetros, e vão chegar os meseiros, imagina, vão chegar os meseiros, e nós outros por alegria, mirando todo com tanta felicidade, e agora cai aí pues um prato de, vamos mirar aqui, almendras, higos, granadas, uvas. E agora você diz, ai, pero não me gustam estas granadas. Ai, eu não sou de comer essas coisas de frutas. Ai, quando que vai vir uma comida cocida com picantes, com maionese, com ketchup? E passa um ángel, e passa outro, e já está acabando a comida e você comendo as unhas porque não lhe gusta nada dessas coisas.
Então, mis hermanos, o cielo seria o inferno se nós vamos a um lugar onde a comida pues não nos cai bem. Pues quando eu vou a uma fiesta, assim me sinto mal. ¿Por quê? Porque aí passa um pastel, pues eu não como pastel. E agora, bueno, em meu país, pastel se diz uma empanada frita, não? Assim decimos pastel em meu país. E eu não como empanada frita, e não como dulce, e não tomo soda, e não como estas coisas açucaradas e coloridas. E aí estou comendo os dedos. E quando vem um plátano, e quando vem uma laranja, e não há, na fiesta não há essas coisas. Por isso, minha irmã, agora em el cielo vai ser ao revés. Não vai haver pizza, não vai haver nada dulce, nada de soda, nada. Então, nós agora com hambre, porque não nos gusta comer as frutas. Por isso, o tema de hoje é muito importante. Por anos estamos dizendo, queremos que Jesus venga, pero para que vai vir? Para llevar-nos ao cielo. Pero se vamos ao cielo e não nos gusta o que estão servindo, o cielo vai ser entonces un infierno para nosotros. Por eso, mis hermanos, el tema de hoy, como está en la pantalla, plantando los frutales, conforme la hermana White. ¿Por qué? Porque vamos a aprender un método diferente hoy de cómo plantar conforme Dios, porque Dios, como había educado a Moisés en el Antiguo Testamento, a respeito da agricultura, porque temos muita luz sobre a agricultura em el Antigo Testamento. Pero assim, de la mesma maneira, também o Senhor ha educado a hermana White, agora em el Nuevo Testamento, a esses dias finais, para que nos oriente como produzir nossa comida. Bueno, alguns dizem, não, pastor, minha comida e minha bebida está garantizada porque o Senhor vai enviar ángeles que me tragam minha comida. Bueno, así está prometido, claro que sí, pero ¿sabe cuándo? Cuando vengan las plagas. ¿Por qué? Tendremos que abandonar nuestro sitio, tenemos que salir de nuestra área donde plantamos los frutales, ya no hay huerto, ya no hay comida, y tenemos que huir, entonces ya no hay comida, pero en este momento, cuando venga la persecución, el decreto de muerte, cuando tengamos que salir lejos al pico de los montes, que cuando el Señor nos va a alimentar, por intermédio de los ángeles, como lo hizo con Elías el tisbita. Hermanos, entonces, pero hasta allá, cuando venga este decreto de muerte, cuando venga la fuerte persecución, porque tenemos dos tiempos de angustia, ¿no? El antes del decreto dominical, después del decreto dominical. A la vez que venga el decreto dominical, ahí viene entonces ahora el tiempo del decreto de muerte. En este medio tiempo nosotros vamos a tener que estar preparados para salir de donde vivimos, pero no podemos ya al tiempo del decreto dominical estar en la ciudad. Por eso es importante el tema de hoy. Y yo le hago una pregunta a mi hermano, mi hermana, ¿cuál iglesia está predicando este tema? ¿Cuál iglesia está dando este mensaje para despertar el pueblo de Dios? Porque vamos a hacer una pregunta, ¿qué vamos a comer cuando llegue esta hora? Pues tenemos que plantar. Ahora, si llega el decreto dominical en un mes, vamos a decir así. ¿Y de qué sirve ahora ir a plantar? Porque esto tarda. ¿Usted cree que si usted pone un pie de plátano a la tierra, va a dar así automático a la otra mañana hay un plátano grandoto para comer? No, esto tarda por lo menos un año. Claro que ahora con las clases que vamos a dar, si usted quiere más información, puede venir con nosotros aquí a la universidad. Tenemos el curso de naturopatía, el curso de obra médico-misionera, porque le enseñamos eso que voy a dar hoy aquí. Es una pálida idea, pero si usted entra al curso de agricultura, estudia con nosotros, lo que tomaría un año para tener el plátano, para dar a la familia, para alimentar a los miembros de la familia, nos tomaría 4 o 5 meses, quiere decir, vamos a ganar tiempo. Por eso, mis hermanos, es tan importante el tema de hoy. Pero antes de poner el tema de manera práctica, yo quisiera hablar un poco de la manera teórica. Y lo primero que voy a empezar, aquí tengo un librito llamado así, El Ministerio Médico. Este libro no es muy conocido. Este libro se llama así, El Ministerio Médico. Si usted mira conmigo el título, entonces dice a la página 432, escucha esto, porque esto tiene mucha luz y tiene un sentido muy grande para el tiempo en que vivimos. Dice la sierva del Señor así, El Ministerio Médico, 432 la página. En toda ciudad, ¿en cuántas ciudades? En toda ciudad grande
debiera existir una representación de la verdadera obra médico-misionera. En esto estamos trabajando, mi querido hermano. En toda gran ciudad, Buenos Aires, Nueva York, São Paulo, Tóquio, todas las grandes ciudades, pues tenemos en cada país, tenemos capitales grandes. Dice, en toda gran ciudad debiera existir una representación de la verdadera obra médico-misionera. Dice, los principios de la reforma pro salud deben darse en líneas claras, en publicaciones de salud y en conferencia a los pacientes de nuestros sanatorios en toda ciudad. Hay hombres y mujeres que irían a un sanatorio si este estuviera cerca, pero no irán a uno que esté lejos. Entonces, mis hermanos, hay una obra que dice el libro Consejos sobre Salud que está intocada, que es el orden evangélico. Usted va a decir, ¿qué es esto de orden evangélico? Pues lo que dice la Biblia es que Jesús, hermanos, vino, Mateo 4:23, y capítulo 9 también dice así que Jesús, él predicaba, él enseñaba y él curaba. Entonces ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que tener el orden evangélico. Así Jesús enseñó a los 12 y a los 70 que debían ir, predicar y sanar. Predicar el reino del cielo se ha acercado y sanar a todos los enfermos. Esta, mis hermanos, es la cita que estaba mencionando del orden evangélico. Ahora, mis hermanos, el orden evangélico, conforme el orden de Madison, para los que leen los libros de verdad presente, es el orden de Madison, es establecer las 4 patas, mis hermanos, de la base que va a preparar el remanente para el tiempo del fin. Biblia, no palabra de pastor, de iglesia, de familia, de gobierno, de tradición. No, Biblia, como Martín Lutero. Pero a diferencia de Martín Lutero, tenemos el espíritu de profecía. Entonces tenemos Biblia, espíritu de profecía. 2. Número 3, mis hermanos, tenemos lo que es la anatomía y fisiología o reforma pro salud. Y al último, mis hermanos, y no menos importante, tenemos la 4ª parte que es vida en el campo, la agricultura. Por eso le estoy trayendo esas citas. Y dice claramente, mis hermanos, hay muchas ciudades donde trabajar y la obra médico-misionera no debe circunscribirse a unos pocos centros. Dice, en toda gran ciudad debiera existir una representación de la verdadera obra médico-misionera. Entonces, mis hermanos, si es que vamos bien, si eso está escrito, usted tiene que confirmar, usted tiene que ir adelante en su búsqueda, pues hay una obra, mis hermanos, que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada gran ciudad? Si nosotros estamos leyendo bien, la página 435 dice lo mismo. 435. Aquí está. Dice así. Debemos aprovechar los medios que el Señor ha colocado en nuestras manos para hacer avanzar la obra médico-misionera mediante este canal para que los paganos se conviertan. Es una obra de conversión, así como Jesús curaba a la gente y él entonces predicaba después que la persona estaba sana. En medio de toda la confusión que ahora tiene el mundo, debe darse un mensaje claro y decidido. No debemos establecer unas pocas instituciones gigantescas, pues de esta forma sería imposible dar a los pacientes los mensajes que traerían salud y al alma. Deben establecerse sanatorios pequeños en muchos lugares. Entonces, en cada ciudad tiene que tener sanatorio, pero no grande, aquí dice claramente, no grande, eso tiene que ser sanatorios pequeños. Entonces, mis hermanos, yo pudiera seguir leyendo, porque hay mucha luz en estos libros que le estoy presentando. Dice, página 413, este libro, Ministerio Médico, es poderoso. Si usted lo puede adquirirlo, o por lo menos bajarlo en Google, en Internet, para tenerlo en su computadora. El Señor desea que su pueblo se traslade al campo, por eso decía vida en el campo, donde puedan conseguir tierra y cultivar sus propios frutos y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de la ciudad. Es mi mensaje. Página 413. Entonces, mis hermanos, dice claramente que
em este momento estamos com muito atraso, porque plantar frutales não é automático assim que você põe uma semilla e depois já tem um árvore, já tem frutos, tem limão, mandarinas, tem plátano, tem papaya, não, isso vai tomar seu tempo e muitos serão agarrados desprevenidos. O mundo evangélico, al abraçar a doutrina del rapto secreto, vai estar completamente despreparado, pero muitos que se dizem remanente del pueblo de Deus também estarão despreparados, porque agora é o tempo, mis hermanos, de salir de Babilônia, salir de la ciudad, tener um pedaço de tierra com água e a la vez empezar a plantar los frutales. Então, o tema de hoje, mis hermanos, é um tema importantíssimo, importantíssimo. Tenho a la mano este livro Mensajes Selectos, el tomo 3, e este Mensajes Selectos, el tomo 2, já he leído bastante aqui, especialmente allá em la página 330, diz: Las medicinas de Cristo limpian el organismo. A la página 331, diz, mis hermanos, que las hierbas sencillas são como que antídotos para as enfermidades, para serem usadas em lugar de las drogas. Então está bem claro, leia este tomo 2, pero hoje tenho o tomo 3 para ler algo para você. O tomo 3, al capítulo 44, escucha o título deste livro. Por isso le digo, hermano, minha irmã, se você tem esses livros, pues já não há que ler, estar mirando novela, estar mirando película, estar mirando partido de futebol. Hoje temos que dedicar tempo para estudar, porque se Daniel foi um siervo de Deus, José foi um siervo de Deus, Juan el Bautista foi um siervo de Deus, pero agora você pode ser um siervo de Deus também. Se você se consagra de maneira equilibrada, porque muitos já vão ao fanatismo, empiezam a condenar a todos, pero temos que estar sempre equilibrados. Diz assim, página 318, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 44. Instrução específica sobre cultivos. Mira que título interessante, não? O subtítulo diz assim: Helena G. de White é instruída acerca de plantar árvores frutales. Estava na classe este domingo dando o exame e então um de meus irmãos me disse: pastor, esta enseñanza que você está dando está em el Mensajes Selectos, tomo 3, e eu quase que rasgando a cabeça me quedei com vergonha porque pues eu não havia leído em este livro todavia. E agora me dediquei a estudar todo o capítulo, estou maravilhado, sim, está toda a luz aqui, aunque já havia encontrado em outra parte, claro, não? Pero aqui está, então, o tomo 3, o capítulo 44, instrução específica sobre cultivos. É muito importante, mis hermanos, porque cultivos são os árboles frutales, o huerto que devemos fazer. Diz, mientras estávamos em Austrália, adotamos o plan de cavar zanjas hondas e llenarlas com relleno suficiente para criar uma tierra buena. Esto lo hicimos para el cultivo de tomates, naranjos, limoneros, durazneros e parras. Então, mis hermanos, aqui temos já a descrição de alguns frutos, não? E dice, el hombre de quien compramos nuestros durazneros me dijo que le agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera como debían ser plantados de acuerdo con la visión nocturna que se me había dado. ¿Qué está diciendo aquí la sierva del Señor? Que por la noche un ángel vino del cielo y le explicó a la hermana Juay como deveriam plantar os frutales. Mira, mis hermanos, eu quedo maravilhado, porque não solamente viene allá Gabriel com Daniel a enseñar-lhe as profecias de 2300 tardes de manhã, las 70 semanas e todo isso, pero também um ángel del cielo viene a decir a la hermana White como plantar os árboles frutales. Então, mis hermanos, o rei do universo se preocupa em detalhes com seu povo, porque ele sabe, se nós não aprendemos a plantar agora, porque a terra está muito arenosa, muito seca, agora em muitos lugares a sequia é tremenda, aqui por dizer, onde estamos é muito rocosa a terra e muito seco,
por decir hoy, creo que fue la primera vez que hay lluvia este año, o la segunda vez, no es común la lluvia. Por tanto, la tierra está seca. Entonces, ahora dice así que la hermana Huay compró la tierra en Avondale, allá en Australia, y ellos estaban empezando la escuela de Avondale, y ahora dice que ellos estaban comprando las mudas para plantar los frutales, y cuando fueron comprar el duraznero o el pie de durazno, el Señor dijo a ella, vengan ver cómo debemos plantar, y ella le regresa la respuesta diciendo, mira, usted que tiene que ver cómo vamos a plantar, porque esta noche pasada vino un ángel del cielo a enseñarme y me dio una visión de cómo debemos hacer. Sigo la lectura, dice, le pedí al hombre que contraté que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él buena tierra, luego piedras y encima buena tierra. Después de esto puso capas de tierra de relleno vegetal, está entre colchetes, relleno vegetal hasta que el hoyo estuviera lleno. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esta manera en un suelo rocoso de los Estados Unidos. Lo invité a visitarme cuando los frutos estuvieron maduros. Él me dijo, usted no necesita ninguna lección de mi parte para enseñarle cómo plantar los árboles. Nuestra cosecha fue un gran éxito. Esto es lo que quiero pasar para usted, como estamos pasando también para los estudiantes del curso de naturopatía y los del curso de teología. Los duraznos eran de color más hermoso y más deliciosos en sabor que cualquier que yo hubiera probado. Cultivamos la variedad de duraznos grandes y amarillos llamados Crawford y otras frutas, uvas, damascos, nectarines, duraznos, está entre colchetes, y ciruelas. Hermanos, entonces, estoy leyendo todo a la página 318, capítulo 44, Mensajes Selectos, tomo 3. Entonces, si estoy leyendo bien, mis hermanos, el Señor está preocupado cómo vamos a abonar la tierra, cómo vamos a plantar los frutales, cómo vamos a fertilizar, cómo vamos a fumigar, porque hay insectos, hay plagas, todo eso. El Señor nos está dando la luz, pero nosotros estamos preocupados en ganar dinero, preocupados con las cosas de Babilonia, preocupados con la moda, preocupados con nuestra apariencia, con nuestros carros, y no nos estamos preparando. Por eso preparamos un programa especial para usted, y también tenemos el curso aquí de naturopatía, donde damos estas clases, porque aquí no estamos dando palabra de hombre, aquí estamos dando palabra de Jehová. El Señor ha dado estas visiones a los profetas, a los discípulos, a la hermana White, a ese tiempo del fin, a esos siervos, para que podamos estar preparados para esta gran crisis que se aproxima. Portanto, mi querido hermano, mi querida hermana, yo pudiera seguir leyendo aquí, tengo un montón de libros, de información, pero vamos a la pantalla y vamos a trabajar un poco entonces, mis hermanos, con el tema. Vamos a poner algo importante. Ya casi me pasa todo el tiempo. Vamos ahí a la pantalla, dice así, ¿qué pasa si no lo entendemos? Porque la mayoría de nosotros, soy sincero, no entiende, y el primero que no entiende soy yo mismo. Yo tengo que humillarme delante del Señor. Pero ¿qué pasa si no lo entendemos? Dice la sierva del Señor así, Mente, Carácter y Personalidad, está la página abajo ahí, tomo 1, página 53. Ahora, ¿cuándo? Ahora, como nunca antes, necesitamos compreender. ¿Qué es que necesitamos comprender? La verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, la verdadera ciencia de la educación, si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Si este es el precio del cielo, no conduciremos nuestra educación según este plan. Entonces vamos ahora a reconsiderar qué estamos leyendo. De que si yo y usted, si nuestras familias no podemos entender la ciencia de la verdadera educación, olvida la gloria, olvida el cielo, olvida la salvación. Es importante, mis hermanos. Dice, si no entendemos, perdidos.
como dice el libro, El Discurso de Cristo, dice, casi salvo, perdón, totalmente perdido. Entonces, mis hermanos, hay una condición, si este es el precio del cielo, ¿qué debemos hacer entonces? Ahora escucha esto, ¿qué es la verdadera educación? Aquí tengo una cita, dice Testimonios, tomo 6, a la página 179, dice así, hermanos, el estudio de la agricultura, ahí está, el estudio de la agricultura debería ser el ABC de la verdadera educación dada en nuestras escuelas. Es la primera labor que debe ser emprendida la agricultura. Nuestras escolas no deberían depender de productos importados como granos, verduras y frutas tan esenciales para la salud. Entonces, mis hermanos, está diciendo la misma sierva del Señor que si no entendemos la ciencia de la verdadera educación, olvidemos el cielo. ¿Y qué es el ABC de la verdadera educación? Es la agricultura. Por eso le decía Biblia, espíritu y profecía, anatomía y fisiología o reforma pro salud, como quiera llamar, y al último vida en el campo o agricultura. 4 cosas que el remanente tiene que aprender. Está escrito, mis hermanos, es profecía, está en la palabra de Dios. Por eso me hace falta aquí el tiempo para hablar de los puestos de avanzada, porque no podemos a tener la agricultura en la ciudad. Dios nos manda salir de la ciudad, ir al campo. ¿Y cómo vamos al campo si no sabemos plantar? Ahora tenemos que depender de otros de la misma manera. Por tanto, entonces hay una obra, mis hermanos, que es la educación del remanente y por tanto, mis hermanos, pasa adelante ese tema de hoy para que otros puedan también recibir esta luz. Dice así, Joyas de los Testimonios, tomo 2, 445 la página, el estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación. Dice también Conducción del Niño 334, mis hermanos, la página, la agricultura debería progresar mediante el conocimiento científico. En otras palabras, ahora tenemos mucha luz a través de la internet, a través de la ciencia, a través de las universidades. Entonces tenemos que progresar, dice ahí, en la agricultura. Y la mejor cosecha, mira, todo ese esfuerzo, la mejor cosecha es la cosecha ¿de qué? De niños. Los mejores productos de la granja son los hombres y las mujeres criados en ella. Entonces, el mejor fruto no es la sandía, la naranja, todo eso, claro, son frutos y debemos aprovecharlos y disfrutar de ellos, pero lo mejor de esta cosecha serán nuestros hijos y nuestras almas para el reino de los cielos, porque al llevarnos para la agricultura, así como quería ser como Israel, mis hermanos, y ningún método moderno puede suplantar el método que Dios colocó para el antiguo de Israel. Por tanto, mis hermanos, tenemos mucha luz ahora para estudiar. Dice así, se necesita un conocimiento mucho más extenso con respecto a la preparación de la tierra, del suelo. No hay suficiente amplitud de visión sobre lo que se puede realizar desde la tierra. Se sigue una rutina estrecha e invariable con resultados ¿cuáles? Desalentadores. Muchos hermanos van al campo y por no aprender, por no estudiar, por no recibir instrucción, ahora vienen para atrás desanimados. Dice ahí la cita, sigue leyendo. Deje que la habilidad educada se emplee en el diseño de mejores métodos de trabajo. Este es justo lo que el Señor quiere. Se necesita una habilidad inteligente, educada para idear los mejores métodos en la agricultura, la construcción o en cualquier otro departamento para que el trabajador no trabaje en vano. Dios que ha hecho el mundo para el beneficio del hombre, proporciona medios desde la tierra para sostener al trabajador diligente. La semilla colocada en el suelo bien cosecha. Dios puede extender una mesa para su pueblo en el desierto. Hay mucho luto sobre el suelo improductivo. Cuando si los hombres leyeran las escrituras del Antiguo Testamento, verían que el Señor sabía mucho mejor que ellos con respecto al tratamiento adecuado de la tierra. Después de haber trabajado
durante vários anos e de dar-lhe tesouros à possessão de homens, se deve permitir que partes da terra descansem e luego se devem cambiar os cultivos. Mira, há muita luz em lo que estou lendo. Também poderíamos aprender muito do Antigo Testamento com respeito ao problema laboral. Esse está em Testemunhos Especiais sobre Educação, página 100. Está aí, eu coloquei subrayado, disse, a terra tem seus tesouros ocultos. Aí está, a terra tem que? No sofrimento, disse, tem tesouros. Porque, meus irmãos, hoje se valora o dólar, a casa bonita, o carro bonito, pero nada disso vamos comer ou vamos comer nossa casa, nosso carro? Não, vamos comer comida e quando já não tenha comida, a terra tem seus tesouros ocultos e o Senhor tendria miles e dezenas de miles trabalhando em el suelo que se apinham nas cidades para buscar a oportunidade de ganhar um pouco. Se deve hacer que a terra dê sua força, pero sin la bendición de Dios no puede hacer nada. Ahí está, mis hermanos, dice la sierva del Señor claramente que el Señor quiere colaborar con nosotros. Pero claro, cuando hablamos a la clase de agricultura, yo claramente le digo, y eso está escrito, la tierra o el campo no es lugar de perezosos. No es lugar de perezosos. Si estamos habituados a estar sentados todo el día, despertar a las 10 de la mañana, mis hermanos, eso no es lo que nos va a llevar al éxito a la vida del campo. Por tanto, mis hermanos, dice el Conducción del Niño, estas palabras a la página 334, dice, una preparación de valor resaltante. Dice, ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Ahí está una frase de impacto, ¿no? Ningún ramo de trabajo manual. Usted puede saber tocar piano, tocar muitos instrumentos, pero nada supera o valor da agricultura. Se deveria hacer maior esforço para criar e alentar o interesse das tarefas agrícolas. Chame al maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que el primer hombre gobernante de todo el mundo le fue dado un jardín para que lo cultivara y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones e goza de inumerables bendições e privilégios negados àqueles que trabalham em las grandes cidades. Então, meus irmãos, hoje, isto deve hablar-nos forte. ¿Por quê? Alguns me dizem, pastor, mi hijo está adicto a la tecnologia, mi hijo está adicto a la droga, mi hijo está adicto, bueno, e enumeram tantas coisas que há hoje na cidade. Que hago? Pois aí está, meus irmãos, a solução. A la vez que llevemos nuestros hijos al campo y que ellos creen interés por participar de la tierra, porque si llevamos a los niños al campo con un celular a la mano, una computadora a la mano, pues no van a crear ningún interés. Ellos tienen que ir a la tierra, participar de la bendición, ver el fruto crecer y todo eso, mis hermanos, entonces va a resultar en bendición para nosotros. Así que tenemos mucho que aprender. Mira, la sierva del Señor dice así, mis hermanos, siento sincera piedad por las familias pobres y que están tan presionadas por la pobreza que no saben de dónde saldrá su próxima comida. No es mi deber darles un discurso acerca de la forma sana de comer. En la ciudad, mis hermanos, hay mucha gente que ya no sabe qué va a comer a la siguiente comida, porque en la ciudad pues nada nace así por acaso a la esquina, eso tiene que comprarse. Y si la persona no tiene dinero, si no tiene trabajo, pues está en la trampa, está en el sistema. Entonces ella dice, joyas de los testimonios, hay familias pobres, cuya alimentación consiste mayormente en comer ¿qué? Pan y leche. Eso es lo que come la gente. Uma tacita de café, um pão branco, um bolillo e leite. Leite, maneira de dizer, porque essa é água puro pus. Tienen pouca fruta e não podem comprar os alimentos à base de oleaginosas. Al enseñar a reforma para a saúde, como em toda obra evangélica, devemos ter em conta a situação da gente, hasta que podamos ensinar-lhe a preparar alimentos saludáveis, apetitosos, nutritivos e, sin embargo, baratos, pouco costosos. Não estamos livres e, sin embargo,
não estamos livres para apresentar os princípios mais adelantados de la alimentação saudável. E é verdade isso, hermanos, porque se você vai com uma pessoa muito pobre e lhe diz assim, deixa de comer carne, coma nueces, pero agora vai à tienda e mira os preços. Se você vai comprar macadamia, pois isso nem tem sentido dizer, isso é caríssimo. Macadamia é uma noz muito buena, não? La nuez de Brasil, la mesma almendra, isso não é barato? La mais barata talvez aqui nos Estados Unidos seja a pecan, mas são caros, são produtos caros. Então, como vamos educar uma pessoa em la reforma para a saúde se ela mal tem dinheiro para comprar, como estava escrito aí arriba, pão e pão branco, pão desnutrido, pão refinado e leite? Então, meus irmãos, agora lhe hago uma pergunta. E como você vai ajudar uma pessoa a curar-se de sua diabetes, de sua hipertensão, de seu câncer e de tanta coisa, se a pessoa está comendo de uma maneira completamente desnutrida, desmineralizado, sem nenhum nutriente? Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir perdão ao cielo, porque, meus irmãos, o Senhor há mais de 150 anos atrás nos ha dado toda esta luz e nós não colocamos em prática. Então, agora imagina, vamos imaginar se pudiéramos haver obedecido ao Senhor, se cada qual del pueblo de Deus tuviera sua finca, tuviera seus frutales, e agora vem um enfermo com nós. Vamos dizer um amigo e que diz, mire, escutei que você ajuda a gente que está enferma. Sim, que pode ajudar? Sabes que estou com câncer, estou já em estágio muito adelantado e o doutor dijo que já não há esperança comigo. E então você disse, venga comigo, vamos a minha casa. E você hace como Enoch. Enoch é um exemplo de puestos de avançada. Não aprendemos todavía isto de verdade presente. E vamos então a la casa, pero então a la casa que temos arroz integral que plantamos, frijoles, papas, temos frutales, temos as hierbas medicinais. E empezamos a dar esses produtos livres de agrotóxicos, livres de contaminação, nada geneticamente cambiado. Com 2, 3 semanas que esta pessoa estivesse tomando o caldo depurativo, fazendo as lavativas, tomando os jugos frescos, comendo as ensaladas, comendo os germinados, fazendo exercício allá ao campo, ao aire puro, eu lhe hago uma pergunta, será que seguiria enfermo? Não, porque Deus le haría la obra, porque quien cura no es el barro, ni la fruta, ni la fibra, el fitonutriente, quien cura es Jehová, Ele que cura el enfermo. Pero ahora se damos um caldo depurativo puro, agrotóxico puro, químico, com produtos completamente geneticamente cambiados, como isto vai funcionar? Isto não funciona. Estamos hoje, meus irmãos, por fazer negócio. Le decimos que vamos sanar a la gente sigue enferma, porque não estamos em el plan divino, e por isso, meus irmãos, o Senhor está esperando. Então, hermanos, há uma obra divina que Deus que hace e uma obra humana. Dice assim, vamos a la cita, dice assim a sierva del Senhor, los seres humanos debían cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma, para que pudieran resultar en alabanza y gloria para el nombre divino. E assim como a terra que possuíam, se era cuidada com habilidade e fervor, produziria seus tesouros, assim também seu coração, se era regido por Deus, reflejaria o caráter de Deus. Então, meus irmãos, agora, o que significa isto? Porque me passa todo o tempo e não he hablado todavía. O que significa isto de plantar conforme a hermana Huay? É obedecer a visão. Já he leído a visão. Já he leído Mensajes Selectos, capítulo 44, la página 318. Então, meus irmãos, ¿por que nos manda cuidar la tierra? Se tuviera mais tempo, ¿no? Allá en el Edén, Dios colocou a Adán y Eva no en un palacio, no en una ciudad, colocó en un huerto, para que ellos pudieran labrar y guardar el huerto del Edén. Por eso entonces, ahora viene la pregunta, ¿por qué sembrar árvores? Porque, mis hermanos, estamos cooperando com Deus. Quando colocamos uma semente na terra, mis hermanos, estamos dizendo, Senhor, minha parte aqui está, e Deus agora vai fazer a parte de Ele, porque Ele vai prosperar o árbol. E já leemos na Bíblia, leemos em El Espírito de Profecia, os árboles são para a nutrição e para a sanidade de las naciones. Aí nos árboles estão os princípios ativos para sanar-nos. Os princípios ativos. Por isso, então, as plantas, as ervas sencillas, sirvem como o antídoto para a enfermidade.
Pero plantar es una obra de arte. Plantar, mis hermanos, no es una casa, un azar, así de que cualquier manera. No, plantar, conforme Dios, es una obra de arte. Por eso un ángel vino a enseñar a la hermana White plantar em um lugar como a Austrália, que era difícil, como Estados Unidos, que é difícil, não há lluvia, não há terra apropriada, porque eu sim vengo de um país onde a terra é muito buena, bueno, em alguns lugares, não todos tampouco. Pero onde eu nasci, já les vou ensinar uma foto, em um momento vou pôr uma foto minha, que pues algunos dicen así, no, pues usted ahí de corbatita, hablando de agricultura, no parece que hay buena armonía, ¿no? Pero sí, yo vino del campo, hermanos, yo nací y crecí en el campo, a los montes, y crecí mirando mi familia. Claro que de pequeño no hacía mucha cosa, pero me acuerdo que yo tenía mi huerto, yo tenía que plantar y ayudar a cosechar, transportar a caballo, aquel tiempo que cargaba el caballo, hacía todo el trabajo manual también, de manera como niño, no como adulto. Entonces, ¿cuáles las razones para sembrar? La Biblia ya lo dijo, para que podamos comer y sanar. Entonces, para mismo respirar, ya he leído aquí, mis hermanos, primeros escritos, ¿se acuerda la página 17 y página 19? Que afuera del templo, allá en el cielo, hay árboles frutales, árboles medicinales, y colocamos ahí, bueno, leemos del boj, del pino, ¿no? El besto, essas plantas para que puedan respirar los que están adorando al Criador en el mismo cielo. Entonces, ¿por qué debemos sembrar? Esto produce más oxígeno, absorbe el gas carbónico, cuanto más árboles, también abriga a los animales, ahí tenemos un pajarito arriba del árbol, ¿no? Eso ayuda a que los animales puedan tener también su hábitat natural, no tienen que estar en jaulas, guardados en celdas, ¿no? Ellos tienen su naturaleza. Eso evita la erosión de la tierra, los desiertos, que hoy hay tantos lugares desérticos, porque ya no hay árboles. Por tanto, mis hermanos, no voy a entrar mucho en ese tema, porque el tema aquí es más espiritual. Pero ahí está una lista, si usted quiere, pues, entrar después en YouTube, o la página Instituto de Salud Total, y ahí va a estar el video, usted puede dar un pause, y ahí está, ¿no? Puede copiar. ¿Cuáles son los principales beneficios? Ahí está, todo lo que estoy mencionando aquí. Entonces, mis hermanos, estamos escuchando de acalentamiento global, de hambruna en la tierra, que tanta cosa, pero ¿por qué? ¿Y por qué que tiene que acalentar el planeta? ¿Y por qué tiene que faltar comida en el planeta? ¿Y por qué el agua está contaminada? ¿Y por qué el aire está contaminado? Porque estamos destruyendo el planeta. Y Jesús dejó bien claro en Apocalipsis capítulo 11 que Él va a venir para destruir los que destruyen la tierra. Estamos cortando todas las florestas, no solamente en Amazonas. Ahora es muy fácil decir, están destruyendo Amazonas. ¿Y qué pasó de las otras florestas del mundo? Pues claro, ya lo destruyeron todo. Por tanto, entonces, mis hermanos, en esta hora tenemos que parar y reflexionar qué podemos hacer como pueblo de Dios. Entonces, tenemos que plantar los frutales, pero deprisa, empieza hoy mismo. Vamos a ir rápido porque ya se me está acabando mi tiempo. Aquí tengo una idea, por decir, usted come el aguacate, ¿no? La palta, algunos dicen así, me parece, en otro país, el aguacate. Entonces, si usted es como toda persona moderna, agarra el hueso, la semilla, ¿no? Y echa a la basura. Pero esto sería un pie de aguacate. Si usted agarra, por decir, bueno, eso también se puede comer, ¿sabe? El hueso del aguacate está rico en tanino y proteína. Rico en tanino y proteína. Se hace así rallado, pone un poco en la ensalada, pero causa estreñimiento, ¿no? Causa estreñimiento, hay que comer muy poco. Pero ahí está el método de poner entonces a funcionar el plan de germinar. Vamos entonces mirar, usted corta la fruta, va a comer la fruta, lava la semilla, paso número 2, va a hincar ahí como espinas este palo que limpia los dientes. Entonces usted mira donde la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Entonces alrededor, en las laterales, usted va a clavar estos palos de diente o algo como aguja o espinos, ¿no? Y ahora usted va a poner esto en un vaso de agua, porque con estos palos o espinos, usted puede apenas tocar la parte de abajo, como está el número 7, el vaso. Ahora usted va a dejar que la parte de abajo, inferior de
de la semilla o del hueso quede enterrado en agua y deja por la noche, deja un lugar oscurito y tan pronto pase un par de días, número 8, usted va a mirar que empieza a aparecer un brote arriba y ahí ya estamos mirando que empieza el proceso de germinación. Sale la raízita por abajo y el brote verde por arriba y usted ahora agarra una maceta. Ahora vamos a hablar ya de lo que es una maceta y usted va a poner esta semilla a producir un arbolito de aguacate. Bueno, a la vez que usted tiene ya este arbolito, sea de aguacate, de limón, pues de naranja, bueno, cualquier frutal. Estoy hablando de árboles frutales conforme el método de la hermana White. Ahí usted tiene en la pantalla el sueño, la visión mejor, la visión que acabo de leer en el libro Mensajes Selectos, tomo 3. Ahí está una idea. Esta ilustración es que usted tiene que abrir un hueco a la tierra y ahí usted va a plantar el arbolito que usted produció en su maceta o compró, también puede ser comprado, ¿no? Pero yo le voy a enseñar cómo hacerlo de manera bien económica cuando regresemos del intervalo, porque esto sí nos interesa, ¿no? Entonces no te aparte del programa, ya regresamos con su programa de cómo plantar conforme la hermana White.